La fe se va construyendo con oración, obediencia y confianza en Dios. Guadalupe Radio presenta la videoserie Semillas de Amor con el padre Donald O'Keefe. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Seguimos hablando de San José. ¿Por qué? Porque nos da mucho ejemplo y porque es un santo tan cercano y porque es genial San José, simplemente. Y es nuestro gran protector. Yo en este momento quisiera ofrecerles algunas reflexiones sobre José, el hombre justo. Así se presenta en el Evangelio de San Mateo. Se presenta como el hombre justo. Y de esto hemos hablado ya, pero volvamos porque tiene muchas aplicaciones para nuestras vidas. José, el hombre justo. ¿Y qué es el hombre justo? ¿Qué es la justicia? En términos generales, filosóficos, la justicia significa dar a cada uno lo suyo. Pero en la Biblia, el hombre justo es aquel que es un fiel servidor de Dios y no se molesta siendo servidor, siervo del Señor. Lo considera, fíjense, un privilegio de poder servir a Dios. ¿Y cómo se sirve a Dios? Con la alabanza, con la adoración, con la gratitud, con la fidelidad de la propia vida. Y es por eso que vemos a José, el hombre justo, rezando los salmos en su familia, con la Virgen, con el niño Jesús, y mientras crecía Jesús, más podía participar en el rezo de los salmos. Vemos a José también yendo a la sinagoga los sábados con María Santísima y con el niño Jesús una vez que el niño Jesús podía participar. Y en eso fíjense un detalle muy interesante en la vida de Jesús, Hijo de Dios. Traten de imaginarse a Jesús a los 3 años, viendo cualquier niño de 3 años. Bueno, Jesús también pasó por esa etapa de la vida. Obviamente, de manera quizás un poco especial, porque obviamente era también Dios. Pero imagínense, él tenía que aprender a leer, tenía que aprender a caminar, tenía que aprender a comer a la mesa, todas estas cosas. El Verbo encarnado, aprendiendo a hablar, aprendiendo a ayudar en la casa. ¡Qué impresionante! Y eso nos presenta, obviamente, a un Dios muy cercano a nosotros. Por eso San Pablo dice que se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Bueno, volvamos a José, el hombre justo. El hombre, por lo tanto, que da a Dios lo que le corresponde. ¿Y qué es lo que le corresponde a Dios? Que cumplamos su plan sobre nuestras vidas. Lo que Dios quiere y lo que Dios permite. Y esa es una distinción importante que hay que entender. Dios quiere el bien siempre. Solo permite el mal porque espera de ahí sacar un bien mayor. Y permite el mal porque el mal también es consecuencia del pecado original. ¿Por qué Dios permite la enfermedad? ¿Por qué Dios ha permitido que hayan fallecido tantas personas a raíz de las enfermedades y COVID-19, etcétera, etcétera? Solo con la esperanza de que de ahí se saque un bien mayor. José busca cumplir la voluntad de Dios
y las cosas complicadas, negativas, difíciles que el Señor permitió en la vida de José. Por ejemplo, la huida a Egipto. Por ejemplo, volver a Nazaret y posiblemente sufrir ahí tratando de sacar adelante a la familia y sobre todo su propia muerte. Dios permite estas cosas con pena en su corazón solamente porque son consecuencias del pecado original. Y porque el Señor quiere sacar de ahí algún bien mayor. San Agustín comenta esto cuando habla del peor mal de todos, que fue la crucifixión y muerte de su Hijo en la cruz. Y lo permitió Dios Padre solamente porque de ahí iba a sacar un bien enorme. Nuestra redención. Nuestra liberación del pecado. José, el hombre justo. Justo para con Dios y justo para con los demás. ¿Y eso qué significa? Pues en su vida jamás tratar injustamente a nadie. ¿Y qué significa en la vida de José? Pues si estaba haciendo algún trabajo de carpintería en la casa de alguna persona, y posiblemente una persona de muchos medios económicos, no le cobraba más de lo que era justo. Y si, por así decirlo, el trabajo costó, 50 shekels, porque shekel es la moneda en Israel, José no habrá dicho, no, esto costó 80 shekels. Un hombre justo, que daba a Dios lo que Dios tenía que recibir de él, su amor, su fidelidad, pero también a los demás. Es impresionante esta virtud en San José. Y fíjense, queridos amigos y amigas, la vida de San José no fue una vida fácil. ¿Ustedes creen que todo el mundo dice, José, qué gusto saludarte y te vamos a ayudar o pedir ayuda, lo que fuera? No, muchas veces lo pasaba mal, pero siempre el hombre justo. Pasemos ahora a meditar o reflexionar sobre otra gran virtud en San José. La virtud de la pureza de corazón, la virtud también conectada con la pureza que llamamos castidad. Hemos mencionado, y por qué no decirlo y por qué no creerlo, que San José era un hombre joven cuando se casó con la Virgen María Santísima. Sin embargo, los dos habían tomado una promesa de vivir toda su vida matrimonial en abstinencia, es decir, no tener relaciones sexuales, no tener intimidad corporal, sexual. ¿Cómo? Claro, en estos días la gente posiblemente diría, no, esto es absolutamente imposible. Bueno, y se dice es imposible simplemente porque quizás nos falta mayor disponibilidad para vivir con la dignidad que nos corresponde como hijos de Dios y como personas humanas. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que sufrimos un bombardeo de imágenes pornográficas, de todo tipo de sugerencia seductora, de toda lujuria, todo eso es un bombardeo constante. Y lamentablemente, muchas personas están metidos en eso y obviamente podríamos decir que pierden el control de esa facultad tan extraordinaria, que es la facultad de ser papá o de ser mamá. Bueno, San José en este sentido no es que haya sido una persona rara, ¿ok? No, y la Virgen María tampoco.
Ay, habrán sido una pareja muy rara como para prometer eso a Dios. No. Una pareja, un matrimonio sumamente generoso y virtuoso. Y por eso sí, decidieron aplicar a sus vidas ciertas barreras, por así decirlo, o ciertos límites más allá de los cuales simplemente no iban. Pero traten de entender, please, como dicen en inglés, traten de entender la generosidad, el amor a Dios de José y de María, para que los dos pudieran vivir la castidad santamente. Tiene mucho que ver con la bienaventuranza, bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. Los puros de corazón. ¿Y qué significa eso? La pureza de corazón significa que yo no tengo en mi corazón ni envidias, ni malas intenciones, ni egoísmos, y nada de eso. Vivo de cara a Dios. Amo a Dios. Y por eso esta bienaventuranza se puede aplicar en primer lugar a San José y a la Virgen María Santísima. Bienaventurados los puros de corazón. Vivir con un corazón lleno de amor, lleno de respeto, practicando el autodominio, la fuerza de voluntad. Los puros de corazón verán a Dios. Por eso podemos decir, y saben una cosa, antes de ir más adelante, posiblemente Jesús formula esta bienaventuranza habiendo vivido con José y María durante tantos años. Y veía él, Jesús, en su niñez, en su adolescencia y en su juventud y en su adultez, veía cómo se amaban ellos y cómo ellos también vivían en presencia de Dios. Y por eso dijo después, los puros de corazón verán a Dios, porque él lo había visto en ellos, el ejemplo que ellos dieron a él cuando vivía en Nazaret. Esta pureza de corazón es una gran virtud. Sí, lamentablemente hoy en día como que, qué pena, que andamos por ahí provocándonos unos a otros, vistiéndonos de una manera triste, con la inmodestia tirada por todos lados. Qué pena. A mí en lo personal les voy a confesar una cosa. Cuando yo veo que hay una cine por ahí que dice películas para adultos, ¿qué va? ¿Qué para adultos? No, para nadie. Porque son películas que son ocasión de pecado. No son para adultos, ni para abuelitos, ni para bisabuelos. No corresponden a la dignidad de la persona humana. Y precisamente por eso no son para nadie. En fin, ese es otro tema, para quizás otra serie de reflexiones. Pero mientras tanto, no tengamos miedo de enfrentar la contemplación de María José viviendo castamente, puramente su matrimonio. No tengamos miedo de hablar a los jóvenes, a los adolescentes, incluso a los niños, de esa hermosa virtud y enseñarles a respetarse unos a otros. El ejemplo de San José nos tiene que animar siempre para que en todo momento nos sintamos con la capacidad, con la gracia recibida de Dios para vivir esta hermosa virtud. Bienaventurados los puros de corazón. Vivamos imitando el ejemplo de San José, esposo castísimo. Quisiera finalmente hablarles de una virtud humana y también teologal que en San José se vivía a la perfección. Y es, sorprendentemente, la virtud de la prudencia. ¿Qué es la prudencia como virtud? Significa saber escoger los medios más adecuados para el fin que se pretende.
Esa es la prudencia. Y por lo tanto, la prudencia nos capacita para buscar el bien en cada circunstancia. Y también nos guía para escoger los medios más adecuados, éticamente hablando también, para alcanzar la meta que nos estamos proponiendo. Supongamos, yo quiero ir al centro de la ciudad. Y el centro de la ciudad me queda a 15 kilómetros. Y es un día de mucho calor. ¿Cómo voy a ir a la ciudad? ¿Cómo voy a ir al centro de la ciudad? ¿Caminando? Pues no sería prudente porque hay mucho sol. ¿En bicicleta? Pues tampoco sería muy prudente porque hay mucho tráfico. Y es un riesgo para la propia vida. Muchas veces andar en bicicleta en el centro de la ciudad. ¿Puedo ir en bus? Voy en bus. O puede decir, bueno, voy a tomar el coche, el carro y voy al centro de la ciudad en el carro. Entonces, ¿cuál es la meta? Ir al centro de la ciudad. ¿El medio escogido? Pues o el carro o el bus, porque los otros medios implican cierto riesgo, ¿sí? Ese es un ejemplo muy banal si quieren, pero la prudencia significa eso. Ahora bien, ¿ustedes creen que humanamente hablando sería algo prudente como levantarse a medianoche o durante la noche a las 3 de la mañana y ir caminando en la oscuridad con la esposa y con el niño recién nacido por el camino hacia el desierto? Obviamente no. La prudencia humana en esa ocasión hubiera aconsejado a San José de esperar hasta la mañana, hasta que hubiera luz, y entonces encaminarse hacia Egipto cuando recibió el mensaje del ángel de que tenía que ir a Egipto, huyendo de Herodes. Pero esperar 2 o 3 o 4 horas, pues no. Y ahí es donde descubrimos que además de la prudencia humana, hay una prudencia sobrenatural. Y la prudencia sobrenatural significa que hacemos lo que, según nuestra percepción y según la inspiración del Espíritu Santo, es lo que mejor corresponde a la voluntad de Dios. Por eso, curiosamente, hay cantidad de veces cuando, por ejemplo, los santos actúan de una manera que, según el criterio humano, es absolutamente imprudente. Pero según la prudencia sobrenatural de Dios, adelante. Y esa es esa prudencia sobrenatural que guiaba la vida de San José, confiando en Dios. Por lo tanto, esta prudencia sobrenatural significa preguntarse qué es lo que Dios quiere. ¿Cuál es el plan de Dios? Y actuar conforme a ese plan. Y no permitir excusas que humanamente podrían ser aceptables. Esa es la prudencia sobrenatural que guiaba la vida de San José. No se preguntaba qué me conviene, sino qué conviene al plan de Dios. Y por eso actuaba como actuaba. Y por eso se levantó a las 3, 4 de la mañana, huyendo rápidamente a Egipto, porque había recibido la indicación de un ángel en el sueño que él había tenido. Y es por eso que podemos decir finalmente otra característica fundamental, otra virtud extraordinaria en la vida de San José: la confianza en Dios, costara lo que costara.
Dios es el Señor de la historia. Dios me va a llevar a donde Él quiere. Y por eso San José simplemente quería colaborar con Dios. ¿Qué ejemplo más maravilloso, por lo tanto, tenemos en San José? Cumpliendo la voluntad de Dios siempre. Claro, esa voluntad de Dios a veces le llevaba a situaciones complicadas, como la huida a Egipto, como ir a Belén, como, pues no sé, trabajar día y noche ahí en Nazaret. Confianza en Dios. Dios es el Señor de la historia. Dios es infinitamente sabio. Dios es infinitamente misericordioso. Dios es infinito amor. Estas son las inspiraciones que guiaban a San José en su diario vivir. Por eso lo honramos como lo honramos. El gran protector nuestro y patrón universal de la Iglesia Católica. ¡Qué privilegio tenemos en San José! Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Semillas de Amor, en compañía del Padre Donald O'Keefe, una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.